fuertes lluvias en las regiones oriental y andina han favorecido la recuperación de los niveles de los ríos, que aumentan las hidroeléctricas, especialmente en Cañar y Azuay, lo que permite reducir las horas de los apagones. Hallan el cadáver de un hombre en la vía perimetral. La víctima, que aún no ha sido identificada, tenía disparos en la cabeza y estaba maniatada. Por otro lado, en Durán, 2 jóvenes creadores de contenido fueron asesinados dentro de una casa. Por unanimidad del Pleno Legislativo, la Ley de Alivio Financiero fue aprobada este 5 de diciembre. La normativa contempla beneficios para deudores de la banca pública, condonación de deudas con el SRI hasta por un salario básico unificado, entre otros. Tras la incertidumbre sobre la realización de la tradicional serenata quiteña, el presidente Daniel Noboa y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, celebraron juntos a la capital ecuatoriana. En Estados Unidos, una serie de potentes sismos se registraron frente a las costas de California, con réplicas en el territorio continental. El movimiento telúrico inicial tuvo una magnitud de 7 grados y se emitió una alerta de tsunami que luego fue levantada. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta emisión informativa. Empezamos con noticias de Crónica Roja. 2 jóvenes creadores de contenido fueron asesinados dentro de una casa en la ciudadela Los Helechos, en el cantón Durán. La policía señala que dentro de esa vivienda hubo otro hecho violento hace un año y que existen denuncias de microtráfico de drogas. Minutos antes de que fueran asesinados, los creadores de contenido Pedro Bajaña y Aijin Tumbaco publicaron este video en redes sociales. Luego, según versión de la Policía Nacional, ingresaron a esta casa ubicada en la ciudadela Los Helechos del cantón Durán, donde estaban reunidos con un grupo de personas hasta que llegaron sicarios a bordo de una moto y acabaron con las vidas de los 2 jóvenes. Las otras personas desaparecieron del sitio. 7 habían ahí. ¿Cómo 7? 7 personas habían adentro. Ya tenemos quiénes son las personas que les acompañaban en ese momento. Vamos a continuar con la operación para tratar de dar con los autores de este hecho de sangre. Pero algo llama la atención de los uniformados, porque esta vivienda ha sido allanada y existen denuncias de actividades ilícitas. Exactamente, hace un año atrás, en esta misma vivienda existió otro hecho de sangre. Hemos realizado 3 veces allanamientos en esta misma vivienda. La información que tenemos es de que en este sector se expenden sustancias estupefacientes. No descartamos de que este hecho de sangre obedezca justamente a este tipo de rencillas. En la escena del crimen se hallaron 6 indicios balísticos. Las investigaciones determinarán el móvil del hecho, informó Adriana Peralta. De un hombre en la vía perimetral. El cuerpo estaba semidesnudo. La víctima, que aún no ha sido identificada, tenía disparos en la cabeza y estaba maniatada. La escena sorprendió a muchos que transitaban por la vía perimetral bajando el tercer puente. Pasaban y solo veían a los policías levantando indicios, también rodeando un cuerpo sin vida entre el lodo y la ceniza de basura quemada en el lugar. Se trataba de un nuevo hecho violento. Un crimen que al parecer fue perpetrado en horas de la madrugada. Se presume que aquí bajaron de un carro a este ciudadano. Lo llevaron hasta este sitio donde le dispararon en la cabeza y tórax por al menos 10 ocasiones. El cuerpo fue encontrado con amarras en las manos y pies. Tenía tatuajes en ambos brazos y un pedazo de tela en la cabeza, es decir, lo habían vendado. Su ejecución fue realizada por al menos 3 personas armadas que lo hicieron arrodillar. Todas las vainas percutidas halladas en la escena fueron de calibre 9 milímetros. Es en ese mismo lugar del suroeste de Guayaquil donde en el mes de octubre varios sujetos acribillaron al propietario de una lubricadora que estaba secuestrado desde Pascuales y grabaron estas imágenes. Lo que ocurrió ese jueves fue a tan solo 10 metros de distancia. Esta es la segunda víctima mortal en menos de 2 meses en este lugar. Hasta la tarde de ese jueves, la policía no había identificado a la víctima,
Aún se desconoce si también estuvo secuestrada y exigían a familiares grandes cantidades de dinero, o si se trata de la muerte de un sujeto que pertenecía a alguna agrupación delictiva. Existen varias hipótesis de parte de la DINASET, informó Charlie Pisa. En 12 horas, 9 personas fueron asesinadas en 2 masacres registradas en la zona norte de la provincia de Manabí. En el cantón Sucre, un padre y sus 2 hijos menores de edad fueron acribillados, mientras que en Chone 6 cadáveres fueron hallados en una vía de tercer orden. 2 masacres cobraron la vida de 9 personas en la zona norte de la provincia de Manabí. El primer hecho ocurrió en el cantón Sucre. Un padre y sus 2 hijos menores de edad fueron asesinados. Son parte de una misma familia. Las 2 personas de sexo masculino que se encontraban en el domicilio es una que fue del padre y el hijo de 13 años y la hija de 14 años aproximadamente que falleció en el hospital. La madre y esposa de las víctimas resultó herida durante este ataque criminal que ocurrió dentro de una vivienda. Allí la policía encontró 22 indicios balísticos. Que antes de ingresar a este domicilio, ingresaron a un domicilio contiguo al lugar de los hechos y habían indicado que se habían equivocado e ingresaron a otro domicilio donde realizaron varias detonaciones a esta familia. 9 horas después, los cadáveres de 6 hombres aparecieron junto a una vía de la parroquia Boyacá en el cantón Chone. Los cuerpos estaban apilados, cubiertos de sangre y tenían las manos atadas. En una parte rural, en la vía de Chone, en el sector de Julcuy, aproximadamente una vía rural, se están verificando la presencia de 6 cuerpos. Según se verifica, a simple vista son adolescentes, los cuales están en un proceso de investigación y verificación. Tras el procedimiento que realizaron personal de criminalística y DINASEC, los cadáveres fueron trasladados hasta el centro forense de Manta, donde familiares empezaron a llegar. El primer identificado fue Luis Mario S., de 16 años de edad. La policía presume que las víctimas fueron asesinadas en otro sector y sus cadáveres fueron llevados hasta el lugar donde fueron hallados. Como manifiestan, fue en horas de la madrugada y justamente a las 7 de la mañana fue quien moradores del sector encontraron. Se presume que algún vehículo fue y dejó abandonados estos cuerpos en ese sector alejado justamente del distrito Chone. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 22 horas con 7 minutos, atentos con la siguiente información, amables televidentes. El director de la cárcel de Machala y su chofer resultaron heridos en un ataque armado con fusiles esta noche, 5 de diciembre. Su vehículo blindado fue interceptado en la avenida 25 de junio, donde un grupo fuertemente armado llegó y disparó desde varios ángulos. Ambos fueron trasladados al hospital y el director, de acuerdo a la información extraoficial, se encuentra en estado crítico. Este incidente ocurre en medio de una creciente de violencia en la provincia de El Oro, pese al estado de excepción. Más adelante estaremos dando una actualización y todos los detalles sobre este nuevo hecho violento. Por otra parte, las constantes lluvias registradas en las regiones oriental y andina del Ecuador han favorecido la recuperación de los niveles de los ríos, especialmente en Cañar y Azuay, y que alimentan a las hidroeléctricas. Esto ha permitido reducir las horas de los apagones. Al parecer, el fenómeno climático tan esperado por los ecuatorianos ha llegado al país. Desde el pasado 3 de diciembre, la zona interandina nacional ha registrado lluvias constantes que han incrementado a cifras normales los niveles de sus ríos. De acuerdo a la empresa pública de agua potable y saneamiento de Cuenca, Etapa, 3 de sus 4 ríos principales ya registran condiciones normales en cuanto al flujo de agua medido en metros cúbicos por segundo. Son los casos del Tomebamba, Yanuncay y Machángara, que están por sobre los 2.7 metros cúbicos por segundo, mientras que el río Tarqui aún se mantiene en niveles bajos, pero con tendencia ascendente. La importancia de las lluvias, en especial en provincias como Cañar o Azuay, donde se encuentran los complejos hidroeléctricos más importantes del país, da esperanzas para poder pensar en una reducción a 0 horas los tiempos de desconexión eléctrica. De acuerdo al último comunicado oficial del Ministerio de Energía, a partir del lunes 9
diciembre al domingo 15 de diciembre. Los cortes se reducen a 3 horas a escala nacional. Para el caso del complejo hidroeléctrico Paute, ubicado en los límites provinciales de entre Azuay, Cañar y Morona Santiago, y que aporta al Ecuador más del 35% de energía. Hasta la tarde del jueves 5 de diciembre, 2 de sus 4 unidades de generación eléctrica se mantienen operando. Estas son Molino y Sopladora, con 3 y 1 unidad activas respectivamente, mientras que Mazar y San Francisco mantienen sus unidades apagadas hasta poder recuperar el embalse. Por último, la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada en las provincias de Napo y Sucumbíos, es alimentada por el río Coca, el cual también se ha visto favorecido por las precipitaciones en la Amazonía. Y de acuerdo a cifras del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, Coca-Codo registra un aporte del 42% al Sistema Nacional Interconectado de Energía. Informó Ítalo Salazar. Desde el gobierno se anunció que este fin de semana los racionamientos de energía serán de 5 horas diarias a nivel nacional y para la siguiente semana se reducirán a 3 horas. Gracias a la presencia de lluvias en los lugares donde están ubicadas las hidroeléctricas, el Ministerio de Energía y Minas informó que los racionamientos de electricidad se reducirán a 5 horas diarias a nivel nacional, desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de diciembre. En Guayaquil se anunció la siguiente programación de cortes: de 10 de la mañana hasta el mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Bastión Popular, Mucholote 2, Las Orquídeas, Pascuales, Parque Samanes, Autopista Narcisa de Jesús, entre otros, de 3 a 5 de la mañana y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Los Rosales, Samanes, El Cóndor, Los Vergeles, Juan Montalvo, Trinidad de Dios, Talía Toral, Nueva Prosperina, entre otros, de 11 a 14 horas y de 22 horas hasta la medianoche. Florida Norte, Pancho Jácome, Inmaconza, Hogar Nazaret, Kennedy, Bosques del Salado, Colina de Urdenor, Cordillera del Cóndor, entre otros, de 6 a 9 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Guayacanes, Sauces, Acuarela del Río, Alborada, La Germania, Ciudad Santiago, Beata Mercedes Molina, Buenavista, entre otros, de 1 a 4 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Las cooperativas Derecho de los Pobres, Unión de Bananeros, Mariuxi Febres Cordero, La Fragata, Santiago Roldós, Los Ángeles, entre otros. Asimismo se informó que para la semana del 9 al 15 de diciembre, los cortes de energía serán de 3 horas. Para mayor información, puede ingresar al sitio web de CENEL EP. Informó Daniel Lalama. Es un Edén de maravillas, poblado entre 1000 versos y canciones. Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas poesías. Pareces una reina de leyenda, luciendo La tradicional serenata quiteña se llevó a cabo la noche de este jueves en la Plaza de la Independencia, ubicada en el centro histórico de Quito. El presidente de la República, Daniel Noboa, junto al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y varias autoridades celebraron los 490 años de la Fundación Española de la capital. Bien, más adelante tendremos un amplio informe sobre esta noticia. Por ahora, queremos revisar lo siguiente. Por unanimidad del Pleno Legislativo, la Ley de Alivio Financiero fue aprobada este 5 de diciembre. La normativa contempla beneficios para deudores de la banca pública, condonación de deudas con el Servicio de Rentas Internas, hasta por un salario básico unificado, entre otros. La ley pasará al Ejecutivo para su conocimiento y posterior incorporación en el registro oficial. Entre aplausos y como un triunfo, fue aprobada la Ley de Alivio Financiero, iniciativa que fue promovida por el presidente Daniel Noboa y que tenía el carácter económico urgente. La legisladora Valentina Centeno destacó las bondades que presentaba esta ley. Se van a condonar el impuesto a la renta del 2022 y el 2023
a todos los rimpes y negocios populares. Se van a condonar los intereses, multas y recargos en todos los créditos productivos. Se van a suspender todos los procesos coactivos que se mantengan ante el IES, BIES y Banecuador. Se van a reestructurar los créditos hipotecarios. Las deudas con el SRI se van a extinguir aquellas que asciendan hasta un salario básico unificado. La bancada social cristiana decidió también apoyar este cuerpo normativo, destacando sugerencias que fueron incorporadas en el informe para segundo debate. En esta ley se incluye que mientras hayan reclamos no van a poder hacer el cobro, pero tampoco van a poder suspender el suministro, ya que la luz y la energía son un derecho que tiene el pueblo ecuatoriano. La moción planteada por la jefa de la bancada oficialista dividió el contenido de la ley en 3 bloques para su votación. 2 fueron aprobados y 1 negado. Lo que quedó por fuera era una propuesta que estaba dentro de la mesa sobre una contratación obligatoria para adultos mayores. Por lo tanto, lo que se ha planteado como alternativa es que el día de hoy una de las bancadas ha presentado un proyecto de ley puntualmente para ese tema y lo vamos a tratar con la mayor rapidez. Por su parte, la asambleísta Lucía Jaramillo destacó los diferentes sectores que accederán a estos beneficios. Sin duda, esta ley es una respuesta contundente para proteger los empleos, para aliviar las cargas económicas a las familias ecuatorianas y también para apoyar a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios y construir un país donde la justicia social sea una realidad. De esta manera, el Legislativo aprobó la 7ª Ley Económica Urgente enviada por el Ejecutivo, quien deberá conocer el texto para decidir si la objeta o pasa directamente al registro oficial, informó Miguel Ángel Bedoya. 22 horas con 16 minutos y es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa, ciudadano que permaneció 3 días secuestrado fue liberado por el bloque de seguridad en Quevedo, provincia de Los Ríos. Además, policía desarticuló una organización delictiva que se dedicaba al ingreso de artículos prohibidos a la cárcel de Turi en Cuenca, provincia de La Suay. Esto y mucho más enseguida. Quédese con nosotros. Es un Edén de maravillas, poblado entre 1000 versos y canciones. Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. Pareces una reina de leyenda. La capital está de fiesta. La tradicional serenata quiteña se llevó a cabo esta noche en la Plaza de la Independencia, ubicada en el centro histórico de Quito. Veamos. No te dejes, avecilla. Con música, baile y al ritmo de Viva Quito, se llevó a cabo la tradicional serenata quiteña, un homenaje que año a año se organiza desde el municipio de la capital hacia el presidente de la República. Tras el acto protocolar llevado a cabo en el Palacio de Carondelet, el burgomaestre Pavel Muñoz, junto al primer mandatario Daniel Noboa, salieron al balcón para saludar a los ciudadanos que se dieron cita en la Plaza de la Independencia, en el centro histórico capitalino. Después, poco a poco, ministros y concejales de la ciudad fueron ingresando hacia los bajos de la catedral para disfrutar de una velada amenizada por la banda sinfónica de música del Cuerpo de Bomberos de Quito. Creo que en el país hay un deseo de polemizar que debería parar. El alcalde visita al presidente, hay un saludo protocolar dentro de la presidencia y luego se tiene esto, ¿no? Una salida a la plaza a saludar con la gente. Así que hemos hecho lo que históricamente se ha solido hacer. Proyectos como la extensión del metro de Quito o el empleo en la capital fueron algunos de los puntos tratados durante la reunión sostenida en el Palacio Presidencial. Ahí lo que hemos planteado es que tenemos la expectativa de que el metro se pueda ampliar. Nosotros esperamos que sea algo de financiamiento y además de la garantía soberana. De todas maneras tendremos que dar los primeros meses del próximo año con el tema del empleo. El presidente tiene unos datos que parecería ser que son un poquito más alentadores. Nosotros también tenemos la preocupación de qué es lo que pase en el fin del año y por eso hemos coincidido que las fiestas de Quito tenían que ser esto también, no solamente la alegría de celebrar a la ciudad más linda del mundo, sino que sea pretexto de que se mueva la economía. Poder trabajar de la mano en obras que beneficien a Quito también fueron algunos temas tratados por las autoridades. A mí lo que me interesa es que el gobierno nacional pueda invertir en Quito,
¿Cuánto tiempo no tenemos de parte de los últimos gobiernos una obra de envergadura en Quito? Y evidentemente lo que necesitamos es tener objetivos comunes para que se invierta en Quito, invirtiéndose en Quito, se invierte en el país y generándose empleo en la capital de la República, esta se consolida como el motor del desarrollo nacional. Con un clima que acompañó el evento, la tradicional serenata quiteña celebró a la Carita de Dios con presencia de sus mandantes. Un tradicional festejo que dejó a un lado posibles discrepancias políticas para saludar a la ciudad capital en sus 490 años de fundación española. Informó Ítalo Salazar. Desde lloronas hasta relojeros son parte de los oficios que a lo largo de la historia de Quito han sido practicados por los capitalinos. Recordarlos no solo significa mirar al pasado, sino fortalecer la identidad. Quito es un Edén de maravillas. Es imposible mirar a Quito sin esa real descripción que Jorge Salas Mancheno refiere cuando dice: mi Quito es un Edén de maravillas. No exageramos, el Quito de antes y el de ahora está lleno de eso, de maravillas. Si no me cree, ¿cómo explicar que a los chismosos y chismosas los chismes les llega contado por un pajarito? Maravilloso, ¿no? Pues bien, ese mismo pajarito es el que nos llegó con el cuento, bueno, con las verdades de varios oficios que en la Carita de Dios se practicaban y que hoy solo nos sirven para llenarnos de identidad. Imagine que en este mismo Quito, pero siglos antes, usted podía contratar lloronas para el velorio de un ser querido. Las llamadas plañideras ayudaban a que el muertito sea visto como alguien muy querido. La pregunta es, ¿existen todavía estas plañideras? Vamos a la iglesia de la catedral a intentar contratar una. Señor, buenos días. Señor, intento contratar de estas señoras que lloran en los velorios. ¿Puedo contratarle aquí? Uy, eso ya dejó de existir hace mucho tiempo, las famosas plañideras. Eran personas de tiempos antiguos que se dedicaban como un oficio a llorar, eran contratadas para llorar en los velorios por las personas. ¿En serio? O sea, que ahorita ya no le puedo encontrar en ninguna parte. No, ya no existe ese oficio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como ven, ya no podemos contratarlas, al menos por ahora. Ojalá algún rato regrese ese antiguo oficio de Quito. Otro oficio desaparecido es el de los faroleros. Aquello porque el suministro eléctrico no existió en Quito hasta 1894. Razón que obligaba al Estado a brindar alumbrado público, pero a cargo de hombres que pasaban prendiendo la mecha de los faroles cuando daba las 7 de la noche. Podríamos hablar de algunos oficios que han ido desapareciendo por el cambio de la matriz energética. Los faroleros encargados de prender y apagar los faroles de Quito, que era la iluminación pública. Los maquinistas del ferrocarril, por ejemplo, los encargados de poner el carbón para que funcione la máquina o de operar la conducción del ferrocarril. También ya un extinto sistema de transporte. Luego tuvimos el tranvía, los operadores del tranvía y los niños que le daban la vuelta al final para ponerle en dirección contraria y que continúe su recorrido. Luego los conductores del trole y el día de hoy tenemos los operadores del metro de Quito, que seguramente a través del tiempo irá mutando, irá cambiando la historia de lo que sucede en nuestra ciudad y también tenderán a extinguirse. De aquellos oficios desaparecidos, unos de dotes natos y otros de fácil preparación, también nacieron por aquellos años los de tipo artesanal. De hecho, algunos se han sostenido en el tiempo, entre aquellos, las zapaterías, sastrerías y relojerías. Así como han desaparecido, hemos creado otros oficios, como por ejemplo la artesanía en acero. Yo hago anillos de acero, esclavas, cadenas en acero inoxidable, que ese es mi rol. Antes en los talleres cogían jóvenes, niños, para que aprendan el trabajo del taller. Por ejemplo, la talabartería, lo que es cuero, platería también hay. ¿Qué más le digo? La carpintería, ebanistería, lo que hacen las guitarras. En fin, del cuento y la leyenda los oficios se salvan. Pues en toda época, incluyendo la actual, estos tienen un nexo directo con el trabajo, fuente de ingreso para los hogares que solo pudieron y pueden darse acompañados del ingenio y las ganas de salir adelante de cada capitalino en su tiempo. Informó Javier Rosero. El Museo de Arte Colonial es el primero de la capital, aunque en el registro oficial consta que se creó en 1938, sus orígenes datan desde 1914. Este espacio, que fue adscrito a la Casa de la
Cultura Ecuatoriana se encuentra ubicado en el centro histórico de la capital y cuenta con colecciones de artistas muy reconocidos. En las calles Mejía y Cuenca, en pleno centro histórico de Quito, se encuentra el primer museo de la capital. Con influencia española y bajo la necesidad de contar con un espacio para exhibiciones artísticas, se creó el Museo de Arte Colonial. Llega a concretarse en el gobierno de Velasco Ibarra, ¿no? Que ya en el 43 se compra la casa, ya se da con registro oficial la normativa técnica de funcionamiento del museo. Y aunque en el registro oficial se conoce que la creación del museo inició en 1938, en investigaciones que se han realizado, sus orígenes datan desde 1914. Se inaugura el museo aquí el 24 de mayo de 1944. Lo interesante es que todavía no pertenece a la Casa de la Cultura porque la casa recién se funda el 9 de agosto de ese mismo año. Con un valor de 300.000 sucres, el gobierno del Ecuador adquirió esta infraestructura a Ángel Sanz en el año de 1943. En ese momento iniciaron las remodelaciones para que en ese espacio se puedan presentar las exposiciones de varios artistas de la época. Se tomó como modelo el convento del Tejar y se hizo prácticamente una copia interna del convento del Tejar en la parte del patio. Este museo cuenta con 4 salas de exposición. En la primera se muestran las órdenes religiosas que llegaron a Quito. En la segunda se puede apreciar a los santos patronos que existieron en la ciudad. En la tercera sala se pueden conocer las obras de artistas que, aunque prefirieron el anonimato, sus obras destacaron en la época. Y en la cuarta se presenta la influencia local dentro del arte. En lo que se refiere a la colección de arte virreinal, en inventarios nosotros tenemos 1.500 piezas, pero físicamente hablando tenemos como 2.500. Para el año 2012 se propuso la temática denominada El arte, la vida y la sociedad de la época virreinal, en donde se encuentran piezas de Miguel de Santiago, Samaniego, Caspicara y más. Pero algo muy característico de estas obras es una donante. Era devoto de un santo y pagaba para que se haga la imagen del santo y este donante aparecía en una esquina rogando por su alma. Este personaje era más conocido como Aliapanga, que era representada por una mujer elegante que vestía de manera lujosa, portando joyas exuberantes y de gran valor. Hasta ahora hay mucha controversia, ¿no? Se dice que era una mujer dedicada a gustar, a agradar. Una de sus características es que solía llevar talón desnudo. Entonces, en este periodo que las mujeres se cubrían completamente, todo este tipo de pequeños detalles era como una provocación. En el siglo pasado, los museos eran visitados solo por las élites. Hoy en día, el arte puede ser apreciado por todos los ciudadanos, quienes disfrutan de conocer más de la historia de la capital. Está todo muy chévere, muy bonito, la verdad. Me parece una experiencia única y yo sí recomiendo este museo a los jóvenes que visiten. Las pinturas bien antiguas son muy increíbles también. Desde hace varios años, el ingreso a este museo está abierto al público de forma gratuita y esperan continuar acogiendo a más personas para que conozcan más del arte y la cultura de Quito. Informó Solange Mateu. Revisemos otros temas. $140 es el incremento que proponen los trabajadores en el salario básico unificado que regirá en el 2025. Los empleadores prefieren primero efectuar un análisis con cifras económicas antes de emitir criterio. Esto es parte de la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios. Nuevamente empleadores y trabajadores sentados en una misma mesa de trabajo para definir el nuevo salario básico unificado que regirá en el 2025. Hay quienes llegaron con cierta cantidad de dólares en mente. Salario básico unificado esté de acuerdo con la canasta vital, por lo menos la canasta vital. Fíjese, el año pasado la canasta vital estaba ubicada en 550 y ahora en este momento está ubicada en $564. Por lo tanto, hay una brecha de $104. El próximo año, el salario básico unificado debe ubicarse paulatinamente hacia los $564. Desde los empleadores prefieren ser más cautos y primero efectuar un análisis técnico antes de dar cifras. No se puede adelantar un criterio porque obviamente somos un cuerpo colegiado
compuesto de varios representantes y entre nosotros primero tenemos que ponernos de acuerdo y luego, digamos, con los representantes del sector empleador. En esta primera reunión del Consejo Nacional de Salarios se expusieron proyecciones de crecimiento económico para el próximo año, así como el análisis respecto al impacto de la inflación, con información del Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas de CEREI e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. El año pasado recuerdo lo siguiente, plantearon la misma cifra y el sector de los empleadores planteó $12. El debate no avanzó y la fórmula técnica que fue explicada ampliamente a todo el país determinó que el valor era $9.72. Nosotros hicimos redondear, ¿por qué? Porque superó el 9.51 y redondeamos a $10. Pero allí se tomó en cuenta un valor que no fue el valor de crecimiento económico, sino fue el valor de la inflación, porque el crecimiento económico era muy bajo. Ahora, yo como ministra de Trabajo me alegra saber que para el año 2025 vamos a tener un crecimiento económico. Al final del día, quizás como ha ocurrido en los últimos años, al no existir acuerdo, será el Ministerio del Trabajo quien defina el monto a incrementarse, informó Héctor Romero. De regreso con más información, queridos amigos. Un ciudadano que permaneció 3 días secuestrado fue liberado por el bloque de seguridad en Quevedo, provincia de Los Ríos. Lo tenían oculto en un sector rural, vigilado por 2 menores de edad. ¿Cuánto tiempo lleva secuestrado? 3 días. 3 días, sí. Esta fue la pesadilla que vivió un empresario quevedeño que fue secuestrado mientras realizaba sus labores al norte de la provincia de Los Ríos. Bajo amenazas, fue trasladado a esta vivienda donde lo tenían amarrado, mientras extorsionaban a su familia exigiendo una fuerte suma de dinero para no atentar contra su vida. Perfilan primero a las víctimas y luego proceden al secuestro y a ponerles en un cautiverio. Bueno, dentro del procedimiento que se realiza hubo la localización de esta persona, de este empresario, que tiene algunos negocios en el distrito Quevedo. Fue liberado tras operaciones militares ejecutadas en la zona, donde encontraron chats en un teléfono celular. Este trabajo dejó como resultado la captura de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres menores de edad, que de acuerdo a las versiones eran las encargadas de custodiar a la víctima. Estaban dentro de este entorno delictivo, generalmente también estas bandas utilizan a los menores de edad para dar protección a las personas que han sido secuestradas. Tras las audiencias, las menores quedaron en libertad, mientras que los 2 antisociales recibieron prisión preventiva para las investigaciones. Ambos tienen antecedentes delictivos por robo, intimidación y secuestro, informó Martín Soto. Policía desarticuló una organización delictiva que se dedicaba al ingreso de artículos prohibidos a la cárcel de Turi en Cuenca, provincia de La Suay. Las autoridades policiales de la capital Azuaya dieron a conocer que en un operativo llevado a cabo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, luego de 10 meses de investigación, dieron con un grupo de personas que, evadiendo todo tipo de control, lograban introducir y vender dentro de la cárcel de Turi objetos prohibidos. Un ciudadano denominado o conocido como Jonathan es el que recogía los pedidos al interior del CPL Turi. Posterior de ello, basándose de una persona que estaba encargada del economato de sexo femenino y otra ciudadana guía penitenciaria de sexo femenino, recogían todos los pedidos e ingresaban al centro penitenciario. Luego de ello, otra ciudadana de sexo femenino se encargaba de realizar los cobros y las transferencias respectivas a las personas que proporcionaban estos objetos prohibidos. 2 mujeres, entre ellas una guardia carcelaria, un proveedor externo y un PPL, desde hace varios meses establecieron este negocio prohibido que permitía a los PPLs tener en su poder equipos de comunicación con el exterior. Las personas encargadas de ingresar era una guía penitenciaria que está detenida y la ciudadana encargada del economato, que es la persona que ingresa víveres y objetos de consumo al centro penitenciario. Ellas eran las encargadas y que burlaban los controles realizados por Policía Nacional, por el Ejército,
Varias evidencias encontradas en los allanamientos en las 3 ciudades involucran a las 3 personas detenidas y al PPL. 8 terminales móviles y una laptop que están siendo explotadas con la finalidad de obtener información y poder verificar si existen más personas involucradas en este ilícito. Logró la aprehensión de Jonathan G., que tiene 8 detenciones por robo, homicidio, tenencia de armas no autorizadas, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, evasión de detenidos y otros más. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 72 sujetos fueron detenidos en 6 provincias por tráfico de drogas, sicariato y usura. En lo que va del año, la Fuerza Investigativa Anticriminal aprehendió a 13.600 sujetos y decomisó 27 toneladas de droga. Allanaron decenas de viviendas en las provincias de Guayas, El Oro, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos. 46 operaciones de la Fuerza Investigativa Anticriminal levantaron 72 detenidos, entre manos, 15 armas, 6.300 cartuchos y 117 kilos de droga. Dentro de ellas 68 en delitos flagrantes y 4 con boletas de captura. Es importante resaltar que dentro de todo este universo de personas, 12 detenidos pertenecen a grupos terroristas, entre ellos los Choneros y los Lobos. En una de las últimas operaciones acometidas en Nueva Prosperina cayó esta mujer, 26 años de edad, 10 fundas con heroína y $500. Asomaron además cartillas con fechas y montos de la financiera Créditos Pechereche. De préstamos a personas en cantidades que van el promedio de los $100 a los $1.000 y que la forma de pago era diaria. Dinero que sirve también para enjuagar el que genera sus actividades ilícitas. Hay toda una estructura, misión y visión criminal. No se involucre en este tipo de actividades ilícitas que más allá de un beneficio a corto plazo, a largo plazo produce una intimidación que puede terminar en un acto violento e incluso hemos notado que puede terminar con la muerte de estas personas al incumplir. De mayo hasta inicios de diciembre, la FIAC ha detenido a 3.681 sujetos, decomisado 27 toneladas de sustancias estupefacientes, 1.417 armas y un arsenal con fines extorsivos. Informó Jorge Escobar. Vamos con lo anunciado. El director de la cárcel de Machala sufrió un atentado armado por delincuentes quienes dispararon a la camioneta que lo transportaba. El funcionario está en condición crítica en un hospital. En estas condiciones llegó la camioneta al hospital Teófilo Dávila del cantón Machala. De su interior fue bajado el director de la cárcel, quien sufrió un atentado horas antes. En circunstancias que el señor director, terminada su jornada laboral, se permitía trasladarse hasta su domicilio. En ese trayecto, con su equipo de seguridad, fue interceptado por 2 vehículos, los mismos que en el trayecto realizaron disparos al automotor. Producto de eso, el conductor hizo maniobras evasivas, logrando salir del sector. El ataque se produjo cerca de las 20 horas en la avenida Pajonal en la Ciudadela Las Brisas. Allí fue interceptado por sujetos armados quienes le dispararon. Sí, efectivamente es un vehículo que tiene un cierto nivel de blindaje y sin embargo, pues como se puede observar al público, pues el vehículo tiene muchos impactos en la parte posterior y en la parte lateral. Los calibres son 9 milímetros y 5.56. Por seguridad se acordonó varias cuadras adyacentes a la casa de salud donde el funcionario recibe atención médica. Verificado sus signos vitales y fue estabilizado. Entiendo que el personal especializado del hospital está haciendo en este momento su trabajo para mantener la vida del director.
Extraoficialmente se conoció que en las próximas horas habría traslado de reclusos a otras provincias del país, aunque el jefe de la policía indicó desconocer el tema. Informó Richard Ceballos. La policía ya tiene identificados a los sacapintas que atacaron a un ciudadano asiático en la Atrazana, a quien lo mataron y le robaron más de $25.000. Además, las autoridades revelaron que en el carro de la víctima se halló $100.000 más e invitan a la ciudadanía a solicitar sin costo el servicio de traslado de valores para evitar estos hechos. Cao Guafeng, un ciudadano chino de 38 años, fue asesinado este miércoles luego de intentar evadir a sacapintas en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, en la Tarazana. El asiático había salido de la agencia bancaria de un centro comercial cercano y aunque trató de huir de los motorizados girando por la calle Nicasio Safadi, el intenso tráfico no le permitió maniobrar rápido y fue baleado en la esquina. Según la información de la Policía Nacional, el extranjero había sacado dinero de varias entidades bancarias ubicadas en el norte. Bueno, de la última cantidad que él retira aproximadamente son $25.000 y esa es la cantidad que los ciudadanos, los delincuentes se sustraen el dinero, pero en el interior del vehículo se encontraba más cantidad de dinero, inclusive al indagar el vehículo encontramos en la parte posterior, en la llanta de emergencia, un aproximado de $100.000 americanos. Según lo que manifestó el acompañante, que salió ileso del evento, que él es un comerciante del sector del centro. Sí, de la bahía. Ya uniformados de la DINASET y de Criminalística realizaron las pericias respectivas con las cámaras de seguridad de esa zona para poder obtener más datos de los atacantes. Tenemos levantados ya las cámaras, tenemos vehículos identificados, los rostros de las personas. Tras este hecho violento, la policía recordó a la ciudadanía que está disponible sin costo el servicio de traslado de valores. O sea, ustedes tienen que pedir a través del ECU 911 o como divisan también en el lugar, se encuentra Policía Nacional, se encuentra personal motorizado en el lugar que tienen que acercarse y solicitar el traslado netamente gratuito, no tienen que cancelar ningún valor y es a la hora que ustedes lo necesiten. Informó Carolina Pimentel. Dos delincuentes armados persiguieron a un ciudadano hasta una estación de bomberos para robarle $2.000 que había retirado de un banco en Manta, provincia de Manabí. 4 horas después, en ese mismo cantón se registró un crimen bajo la modalidad de sicariato en plena zona comercial. Un robo a mano armada se registró dentro del Cuerpo de Bomberos de Manta en la provincia de Manabí. Un hombre intentó huir de Sacapintas ingresando al edificio, pero lo siguieron hasta el tercer piso de la institución. Ingresaron 2 personas armadas, aparentemente buscando una persona que era sujeta a un asalto. Esto es un hecho completamente aislado a bomberos. Personal de bomberos como sus contribuyentes están en completo estado de salud, sin lesiones, sin heridos. Los delincuentes armados recorrieron el cuartel y se llevaron $2.000 que la víctima había retirado de una institución bancaria. Sacapintas posiblemente han venido siguiendo a una persona para robarle. Esta persona, en virtud de defender sus bienes, pues salió corriendo, ingresó a la institución, subió unos pisos, fueron a buscarlo. Agentes de la policía y militares llegaron a la escena donde se levantaron varios indicios. Sí existió el robo, la policía ya está con la víctima, está indagando con la información necesaria para la investigación. 4 horas después, en otro hecho violento, Rafael Párraga, de 40 años de edad, fue asesinado por sicarios en la zona del centro comercial de la ciudad. El ciudadano tiene antecedentes desde el 2013 por tenencia de armas, por extorsión, por intimidación y por tráfico de sustancias. Entonces, en este momento ya personal de criminalística, personal de DINASET ha hecho ya las pericias que corresponden para dar con los causantes. También hay un indicio ya comprobado en el sector de San Juan, una moto incinerada. Más noticias, queridos amigos. 8 reos y 2 guías son procesados por las explosiones en la penitenciaría del Litoral registradas este martes y miércoles. Durante la audiencia de formulación de cargos bajo el delito de terrorismo, la Fiscalía atribuyó los ataques a uno de los grupos de delincuencia organizada. Veamos.
por su presunta participación en los incidentes ocurridos en la penitenciaría del Litoral, donde la detonación de explosivos dejó como saldo el martes pasado 11 heridos, 8 privados de la libertad y 2 guías son procesados por el delito de terrorismo. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó los principales elementos de convicción obtenidos durante la investigación. Luego de exponer los indicios y las evidencias recolectadas por el personal policial dentro del lugar del ataque, el juez de garantías penales dictó una nueva orden de prisión para los reos Álvaro A.E., Anthony N.L., Nixon Q.O., Freddy Y.V., Carlos M.F., Darwin C.L., Nelson C.P. y Ronnie U.M., mientras que para los guías penitenciarios Diana B.C. y Michael C.B., por haber presentado arraigos laborales y sociales, la autoridad les impuso prohibición de salida del país y presentación semanal ante la Fiscalía, es decir, aplicó medidas sustitutivas. El plazo de la instrucción fiscal será de 30 días, informó Maite Morán. Continúa el encendido de árboles navideños en Guayaquil. Este jueves 5 de diciembre, la alegría de la época llegó al Parque Samanes y a Guayarte. Veamos. Ni el espíritu navideño ni las decoraciones faltan en Guayaquil. El municipio de la ciudad, a través de sus autoridades y el personal, generan actividades para llevar el buen ánimo a diferentes sectores de la urbe porteña. Como parte de la agenda de diciembre, este jueves se encendió el árbol de Navidad en Parque Samanes, en medio de un show artístico que alegró a las familias que se congregaron para participar de este evento. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, estuvo presente. Un lindo show, dirección de eventos hizo un gran trabajo. La idea era darle un momento de alegría lindo a padres de familia, a niños, por esta Navidad. A pesar de los problemas, Guayaquil es luz en tiempos de oscuridad. Acá está el árbol lindo y disfrutemos a pesar de los problemas. La estructura tiene 26 metros de altura y está compuesta por 70.000 luces LED. Brillará todos los días, desde las 19 horas hasta las 23, informó Maite Morán. Amigos, así finalizamos. Ya está con nosotros José Alberto Molestina. José.